Bueno, señoras y señores, ahora sí estamos con Guillermo Moreno, ex secretario de Comunicaciones, ex secretario de Comercio, economista y fundamentalmente militante peronista. ¿Cómo anda, Guillermo? Un placer estar acá con vos. Bueno, Guillermo, mi primera pregunta era, vos siempre hablás de que hay que tener, este es un programa de economía y finanzas, te introduzco un poco. Dale, vamos. Vos siempre hablás de que hay que tener superávit fiscal, superávit de cuenta corriente y crece la neutralidad del dinero. No, yo digo que hay que tener, porque acá se supone que hablamos más para los que son especialistas. Superávit de balanza comercial. De balanza comercial, y sí. equilibrio en la cuenta corriente. Superávit fiscal primario Sí. y equilibrio fiscal. Ok. Y obviamente que para los peronistas hay dos elementos ordenadores. Los factores endógenos del crecimiento, con lo cual consideramos que el ahorro doméstico financia perfectamente la tasa de inversión que necesitas para crecer, inclusive a tasa china durante mucho tiempo, y los elementos que hacen a la competitividad de la economía, rentabilidad empresaria y alto poder adquisitivo del salario, se consiguen en el Ministerio de Economía y desde ya que el Banco Central tiene una actitud pasiva. Sí. Bueno. Eso es lo que preguntaste. No. La pregunta, esa era la introducción. Sí. Digamos, en eso estamos completamente de acuerdo. Entonces, la pregunta, mi duda es, yo voy a una municipalidad de cualquier lado del país Sí. y hay 5 personas para hacer un trámite que tranquilamente podría ser online. Está perfecto. ¿No crees que hay un exceso de gasto público y que el Estado tiene que reducirse? No hay ninguna duda. El peronismo es el que dice un gobierno esclavo de un pueblo libre. Pero vos sabés quién hizo el Hotel Chau Chau, ¿no? ¿Sabés quién lo hizo? No sé. Ah, lo hizo el gobierno conservador, le prendió fuego y después lo volvió a hacer. O sea que estamos hablando de los 30. ¿Sabés quién hizo el Teatro Colón, no? Sí, ese lo sé porque Bueno, te ¿sabés quién escuché hizo, alguna vez. ¿sabés quién hizo el golf en la ciudad de Buenos Aires? También te escuché. Muy bien. ¿Sabés quién hizo las juntas nacionales de grano y de carne en la Argentina? ¿Quién las hizo? Sí, los conservadores. Mirá, muchachos, los conservadores son aquellos que saben utilizar el Estado en provecho propio. Por lo tanto, nosotros los peronistas decimos un gobierno esclavo para un pueblo libre. Ahora, que no hay ninguna duda que siempre hay para eficientizar el gasto público, es cierto. Ahora, que Esper me diga que quiere echar 3 millones de empleados públicos y él vive de renta, porque ni siquiera administra su patrimonio, alquila la tierra que tiene, un cara dura. Un cara dura. El tipo le explica a los empresarios cómo ganar plata y él, su patrimonio, en vez de administrarlo, lo alquila. Pero ya. Muchachos, antes de echar un trabajador... No estamos con espera acá, ¿eh? No, pero no importa con quién esté. Antes de echar un trabajador, hagamos crecer la economía. Que los trabajadores del sector público, cuando tengan mejor ingreso en el sector privado, rápidamente se van del Estado, como pasó en nuestro gobierno, como pasó en la década ganada. Esto primero tenés que hacer crecer la economía. Que la retribución en el sector privado sea mayor que en el sector público. Y después la economía ajusta solita. Los factores de producción entre los cuales está la mano de obra rápidamente van a donde ganan más, como hacen ustedes, como hacemos todos. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, perfecto. Hace 10 años aproximadamente Sí, que no hay un crecimiento sostenido más o menos del empleo privado es cierto. Sí, en la Argentina. Sí, sí. Desde Sí ha Kicillof, habido- de Kicillof para acá. Sí ha habido crecimiento en lo que es empleo dentro del sector público. Sí, es verdad eso. Eso es verdad, eso es verdad. No. Te quiero hacer una Sí, pregunta sí, respecto sí. a eso. Primero, obviamente, como damos vuelta a la tortilla y empezamos a darle más preponderancia al sector privado en la creación de empleo, cómo generamos las condiciones para que eso ocurra. Y segundo, si vos creés que tiene que haber una reducción del empleo del Estado, por ahí no, o sea, no tanto en términos de, o sea, me parece que estamos de acuerdo en términos de porcentaje de lo que debería ser, pero en términos de cantidades. O sea, vos creés que, tendría que haber una reducción nominal de la cantidad de empleados en el No, Estado. primero en eso tenemos que ser muy precisos, porque la Argentina
no estás desfasado de los países desarrollados en la relación empleo público-empleo privado. No estás desfasado. No está desfasado. Yo hice varios... Mi pensamiento, la ventaja con otros es que yo escribo todos los lunes. Uno de los artículos es cuál es el tamaño del empleo público en la Argentina vis a vis los países desarrollados. Te da lo mismo. Que vos me digas, mira, la Argentina es el 33, y resulta que en Alemania es el 31,50, y en Francia es el 36, y en Estados Unidos es el 33, porque en el empleo público no está solamente el problema de los 4 empleados municipales para hacer un trámite. Vos tenés el ejército, que en realidad tenés que aumentar la dotación de Totalmente de efectivo acuerdo. Bueno, entonces aumentás el empleo público. Pónganse de acuerdo, muchachos, porque yo Bueno. yo quiero crear la infantería de marina seriamente como cuerpo separado de la infantería logística, para llamarlo de la marina logística. Y ahí aumento. Yo te aumento ahí en 60.000 hombres. Y yo te armo la infantería de marina, que es un estilo de combate absolutamente distinto al de llanura y al de montaña, y la necesito para el Atlántico Sur, y son 60.000 hombres. Y ustedes están de acuerdo con eso. Entonces, Sí, en todo sí, caso, lo hacemos muy con bien. los que hacen Pero de entonces, gerente de bizcochos pero de las entonces municipalidades. lo que tenemos que hacer es reordenar. Y eso se reordena con una economía en crecimiento. El Estado fuerte deviene de un sector privado fuerte. Por supuesto. No hay Estado fuerte en un sector privado débil. Ahora, el tema es por dónde arrancamos. Y obviamente tenés que arrancar por los equilibrios macroeconómicos. Este Macri, que heredó el desastre de Kicillof, lo que hizo fue aumentar el desastre de Kicillof. Y ahora Alberto aumenta el desastre de Macri. O sea que los únicos que no fracasamos en este siglo somos nosotros los peronistas, que hicimos crecer la economía. Depende hasta dónde dure este programa, capaz que los afilio a todos. ¿Trajiste la ficha o no? Sí, traigo, siempre los traigo. Sí, sí. Porque, Sí, siempre los traigo. Guillermo, vos mencionaste a Kicillof, ya que lo mencionás, ¿no crees que él, conjunto con otros intelectuales, entre comillas, han hecho un esfuerzo de difundir un discurso anti-sector privado? Sí, sí, y, sí. y que hace falta en la Argentina, yo siempre digo, Sí, sí. Reconstruir un discurso económico viable. Sí, estoy de acuerdo con vos. Él cuando se me presentó a mí, se me presentó como filomarxista, lo cual yo no tenía problema porque con los liberales y con los marxistas el peronismo tiene diálogo. El problema, se imposibilita el diálogo con los socialdemócratas y con los neoliberales. ¿Por qué? Y porque ellos son de la teoría subjetiva del valor, no del valor trabajo. Y nosotros somos del trabajo socialmente necesario para producir un bien. Esto no es un invento marxista, esto lo decía David Ricardo, esto lo decía Smith, es la teoría del valor. En la teoría del valor del trabajo, que es la teoría de los clásicos, el peronismo se inscribe. Entonces, cuando Kicillof empezó a dialogar conmigo, dialogaba desde ahí. Después, cuando fue ministro de Economía, tuvo otra visión y lo primero que hizo fue devaluar. Un hombre clásico en términos de pensamiento, la devaluación la vas a tener que discutir y mucho. Bueno, porque de hecho nosotros nos devaluamos, teníamos, obviamente acompañábamos la tasa de inflación, pero cuando yo te digo una devaluación, es una devaluación para pensar que la economía gana competitividad vía por devaluación solamente. Era un debate que teníamos en el gobierno, ¿eh? Nosotros, está claro que a partir de la revolución energética norteamericana empezamos a tener un problema de competitividad, porque empezamos a tener un problema de costos primos, no solo la mano de obra, estamos hablando en términos de materia prima y sobre todo el precio de la energía. El desastre que hizo Galucho con el plan de negocio YPF destruyó competitividad de la economía argentina bárbaramente. Fue unos grandes errores de nuestro proceso. Los precios internacionales de las materias primas, de las tres principales materias primas que nosotros exportamos, están casi en máximos históricos, por lo menos nominalmente hablando. Sí. ¿Cómo aprovechamos esta situación y cuáles son las medidas que usted cree que deberían tomarse para poder aprovechar la situación y para reordenar la macroeconomía argentina? La Argentina tiene dos vectores de competitividad. Uno es la energía y otro son los alimentos. Sobre todo la producción de alimentos en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ¿dónde? ¿Y por qué decimos que tenemos esos dos vectores de competitividad? Porque hay rentas extraordinarias. No estas rentas raras que están diciendo ahora, eso son todas estupideces. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda hay rentas extraordinarias y obviamente en el sector energético hay rentas extraordinarias. ¿Qué son las rentas extraordinarias? Son aquellas generadas en el mercado que no devienen del trabajo humano. ¿Se entiende lo que digo?
son aquellas rentas generadas en el trabajo, en el mercado, que no devienen del trabajo humano y que son apropiadas por el uso monopólico de un factor de producción. En el caso de la energía, es la empresa que está en condiciones de extraer el petróleo en el subsuelo, y en el caso de la pampa húmeda, por el título de propiedad de los terratenientes. Vuelvo a repetir lo que es una renta extraordinaria, para que no me vengan con esta estupidez del ministro de Economía. Son generadas en el mercado, esto es obvio, porque tiene que haber transacción, ¿está bien? La mercadería se valoriza en la circulación, en el mercado o en el comercio, por lo tanto, generadas en el mercado, que no tienen nada que ver con el trabajo humano. Un título de propiedad no tiene nada que ver con el trabajo humano. De hecho, la tierra no se amortiza. Algún contador habrá acá. Ustedes saben que en los balances, si tu activo es una tierra, no se amortiza. Y a su vez, devienen del uso monopólico de esa explotación. Es obvio que cuando vos tenés el título de propiedad de 10.000 hectáreas en Venado Tuerto, tenés un ejercicio monopólico de eso que te da el título de propiedad. Bueno, esas dos rentas extraordinarias son las que tienen que utilizarse para aumentar la competitividad de la economía argentina. De alguna manera, ¿no ves que esa renta... Vamos, pero no me dejaste explicar cómo. Prosiga. ¿Aceptás que hay renta extraordinaria, entonces? En este momento creo que está siendo capturada. En este momento no, siempre. Escúchame, o aceptás mi definición o me criticás mi definición. Lo que no me podés, no criticar mi definición y después decir bla, 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 porque así parece la nata. Creo que la productividad de las tierras argentinas produce... De las tierras no, dije zona de las núcleo, tierras de la pampa húmeda, si zona usted núcleo. quiere. Si Zona usted quiere. núcleo. No, De la yo zona no quiero, núcleo. no, porque es, De la zona núcleo. es en el único lugar donde hay renta extraordinaria. De la no zona es en la núcleo. tierra argentina. De la zona núcleo. Ojalá tuviéramos en toda la Argentina renta extraordinaria. Solo tenemos zona núclea, pampa húmeda. Perfecto, bueno, Bien. la definición que usted quiera territorialmente hablando, le consulto. ¿Usted no cree que en este momento en particular de la Argentina, donde hay un tipo de cambio oficial que de alguna manera no recoge la realidad de las transacciones que se realizan en el mercado informal y digamos, tenemos aproximadamente una diferencia del 100% entre el tipo de cambio informal y el tipo de cambio formal, Sí. sumado a impuestos? Sí. ¿No cree usted que la mayoría de esa renta... ¿No me dijeron que este era un programa también de finanzas? Economía y finanzas. Sí, me sí, dijeron. exactamente. La, Bueno, consulta, entonces- la consulta es, No, pero y está yo mal le lo pido a que usted está- que me deje pero- terminar a mí la pero que pregunta, está así, mal lo así, que- así pero se está entiende. mal Usted lo ya que entendió estás la diciendo. pregunta, usted ya entendió la Y pregunta. claro, porque la está formulando mal. Porque vos la evaluación de proyecto me la tenés que hacer con un numeral homogéneo. O me hacés la evaluación de proyecto al tipo de cambio oficial o me hacés la evaluación de proyecto al tipo de cambio negro. Lo que no me podés es mezclar. Si este es un programa de finanzas y vamos a evaluar la TIR, y dentro de la TIR entran las rentas extraordinarias que se llevan los propietarios de la tierra, yo lo único que tengo que pedir, si fueran alumnos míos, muchachos, me hacen una moneda homogénea para la evaluación del proyecto. Si no, hacen un lío bárbaro. Y vengo otro programa. Primero me hacen la evaluación del proyecto con moneda homogénea y no me la cambian. Muy bien, ¿Se entiende 65%, lo que significa aproximadamente moneda homogénea, no? 65%. A vos te miro, ¿se entiende? No, ¿cómo no? ¿Vos entendés lo que es moneda homogénea tampoco? No me podés mezclar moneda. Escúcheme, Vos cuando me haces una 65%, evaluación de 65% de lo que proyecto, Está bien, produce Guillermo, pero el campo ellos hoy se lo está liquidan al llevando el Estado. oficial y después si ¿Quiénes quieren... son ellos? Los terratenientes, o No, los si productores, no los traba- productores. Ah, muy bien, los productores. Los productores. Los productores son de palo acá. Tienen que estar antes con la misma rentabilidad que después. Ok. Los productores, los contratistas y los trabajadores del campo son de palo en lo que estoy hablando. Estoy hablando exclusivamente de la renta extraordinaria. La Está bien. renta De los que alquilan la tierra, sí. de los dueños de la tierra que se la alquilan. Ok. Ellos se llevan una renta por un título de propiedad que no es producto de su trabajo, de un bien que no se amortiza. ¿De qué me están hablando ustedes? Los productores yo no tengo nada. Para mí, al contrario, son trabajadores especializados que organizan la producción, como los muchachos que se juntaron acá para hacer este edificio. Si lo querés poner en términos urbanos, los productores son los desarrolladores, en términos inmobiliarios. Pero pongamos que son los productores porque se entiende. Ahora, no son los dueños de la tierra. Yo estoy hablando de la renta extraordinaria, que no deviene del trabajo humano. Si ustedes no están de acuerdo con la definición de renta extraordinaria, escucho otra.
Pero si me aceptan la definición de renta extraordinaria, está clarito de quién estoy O sea, hablando. su crítica no es a la renta de los productores. Pero de ninguna manera. ¿Usted cree que Pero hoy no hay el productor se lleva muy poco? Pero no hay ninguna crítica a nadie, ni siquiera a la renta extraordinaria. Estoy diciendo que los vectores de competitividad de la economía argentina son dos: la energía fósil y la zona núcleo de la pampa húmeda. En la zona núcleo de la pampa húmeda, igual que a los petroleros, hoy les toca hacer el esfuerzo patriótico. ¿Quién? ¿Al productor? No. Al dueño de la tierra. Y lo pongo con nombre y apellido, que son 1000 familias. Y en términos organizacionales, a la sociedad rural. Yo no me meto con CRAN, no me meto con la Federación Agraria, y les pido a la sociedad rural que antes que sea tarde haga el esfuerzo patriótico. Porque cuando sea tarde va a ser muy complicado. De la misma manera que le pido a Alberto Fernández que renuncie antes de la catástrofe, porque De la Rúa renunció tarde, después de los muertos. Entonces yo prefiero que renuncie. La política está para resolver los temas, no para complejizarlos. A la sociedad rural le digo, muchachos, les toca a ustedes, a las 1000 familias, en este momento hacer el esfuerzo patriótico. Y se lo vamos a recompensar con un bono en tasa, en moneda dura, con mercado secundario, una tasa de interés internacional, y de acá a 25 o 30 años hablamos por esa renta extraordinaria, que hoy nos va a permitir bajar el precio de la comida enormemente y a su vez tener los recursos para honrar los compromisos de la deuda. Son 1000 familias contra 11 millones de familias. Muchachos, esta vez le toca a la sociedad rural hacer el esfuerzo. Ahora, si tu viejo es terrateniente y vos me querés defender tu ingreso... Seguro que no lo Bien, es. entonces lo que no podemos ser es idiotas útiles. Acá lo que no podemos hacer es defender las monedas de algún, salvo que acá tengan propaganda de la sociedad rural y digan, no, loco, vivimos de la nos encantaría, nos encantaría. No se encantaría, Bueno, ya no listo. puedes conseguir el chivo. Guillermo, yo te escuché varias veces y entiendo por dónde vas, así que te quería hacer otra pregunta porque se nos va el programa. Dada Te esta pido situación... perdón que llegué tarde. No, Se me no, complicó bueno. enormemente estacionar. Che, tengo una pregunta muy buena que acaban de hacer las personas que están acá presentes. Los invitados que están ¿Me acá dejás presentes. que haga mi pregunta? Dale, y- dale. Mi pregunta es la siguiente. Usted dice que fue el doctor Curia el que elaboró la convertibilidad, el Esa es proyecto la verdad de convertibilidad. Sí. Estamos ante una situación, usted habla entre Alfonsín y De la Rúa, yo coincido de que o se limitan más las importaciones porque el Banco Central no está pudiendo comprar dólares, eso va a llevar a una recesión, o empieza a emitir más, devaluando o lo que sea, y vamos a... no digo que vayamos a una hiper, pero digo hay riesgo severo Depende de ir la a una velocidad de hiperinflación. circulación del dinero. Exactamente, Si se depende- sigue acelerando, no tenga duda que sí. Depende, si cae la demanda de dinero, yo creo que Pero la oferta demanda va a de haber. dinero, ¿por qué cae? Porque aumenta la velocidad. Es la Exacto. inversa. es lo Claro, mismo. muy bien. Bueno, Todos son buenos estudiantes de las materias introductorias, igual que Milei. bueno, entonces lo que yo te quiero preguntar es, ante este escenario, ¿no cree usted que podamos, no cree usted que podamos llegar a estar, que se pueda tener que implementar un plan rígido después del desastre que está No, haciendo Alberto Fernández? No es necesario. Nosotros cuando... Si vamos a esta Ah, situación de te entiendo, aceleración te entiendo, inflacionaria. Te entiendo. Cuando nosotros pergeñamos el plan de convertibilidad, Menem había asumido el gobierno el 8 de julio. Digo nosotros, Aramos, digo el Mosquito. Esto era Curia, era Luisito Rapaport y algunos muchachos más. Yo era un economista joven. No tanto como ustedes, pero estaba por ahí. Cuando pergeñamos el plan de convertibilidad, Menem ya tenía 6 meses de estar de presidente, había fracasado el plan de Bunge con Roy y con Rapanelli y estábamos a la vera de la segunda hiper del 89. Sí. En ese momento era necesario buscar un ancla porque la hiper estaba ya saltada, ya estaba desatada. En realidad acá lo que tenés que buscar son los equilibrios macroeconómicos y estás en condiciones de hacerla, porque hoy tenés un mundo favorable. El mundo que le tocó a Menem es el mundo de la globalización, es el mundo de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional. Ese mundo se terminó con Trump. Otro Sí. error de Milei. Acá el que habla bien de Trump soy yo, no Sí, Milei, tiene una... No, un desorden. Milei habla bien de Trump, Pero por eso, pero tiene un desorden intelectual. tiene un desorden intelectual y, Este- y tiene una visión de modelo. Igual de yo alguna me manera, refiero a si la internacionalmente hablando. Sí, yo me claro, refiero por si eso. la situación se Igual que desata Alberto Fernández y que Totalmente, Macri. no, Alberto Fernández bueno, quedó que en Macri. el año 2008, una cosa así. y que Macri. Macri. Yo me refiero si se desata la situación, porque yo no Bueno, veo que Alberto depende- Fernández depende ni que- nadie... Yo te digo mi sensación.
El equipo económico del peronismo, nosotros para fin de este mes vamos a estar presentando nuestro plan económico, el plan económico peronista. El otro que va a estar en debate va a ser el de Melconian. Este Melconian es tan audaz que dice: yo hago un plan económico para cualquier gobierno que venga. Un loco. O sea, que es lo mismo que venga un radical, un peronista, un marxista. Un loco, pero solamente un loco. O el que está seguro que la política no tiene importancia. Entonces, que no tiene importancia quién gane las elecciones, el plan económico es este. O es un zarpado o es un loco. Decís que de Racing, entonces él me lo aguanta un poquito. Pero acá va a haber dos planes económicos, o el del peronismo y el del Melconian. El del peronismo solo para un gobierno peronista. Nosotros se está en condiciones de generar los equilibrios macroeconómicos en un desorden que se puede producir en 15 días. El desorden es por desabastecimiento. Sea el final de Alfonsín, sea el final de la Rúa, lo que no vas a tener es señal, o no tenés mercadería porque no tenés señal de precios, o tenés un problema de abastecimiento muy claro en el caso del final a lo de la Rúa, porque te quedás sin empresas que provean al mercado. ¿Está bien? Es quiebra general. Si vos estás en una depresión, yo te digo: no, mira, muchachos, si estos cumplen con el fondo, porque el ABC de uno u otro es cumplir o no cumplir el acuerdo con el fondo. Si lo cumplen, el último bimestre vamos a tener depresión, depresión económica, que no es recesión, esto es depresión económica. Cuando vos ajustes los saldos monetarios reales a la tasa de inflación que estás teniendo y a la emisión de la base, te da depresión en la economía. Agarrá la teoría cuantitativa del dinero, que es muy sencillita, la ajustás un poquito y te das cuenta cuánto tiene que caer la cantidad de transacciones para los saldos monetarios reales que te va a dejar esta tasa de inflación, con esta emisión de base que vas a tener. O sea que tienen un lío muy grande. ¿Es como de la Rúa o es como Alfonsín? En los dos casos tenés un problema de abasto. Bueno, ahí el peronismo está en condiciones de resolver eso, y una vez que vos garantizaste los equilibrios macroeconómicos, esto es cuestión de esperar. Después la economía sola macera, va macerando y se va dando. En 6 meses la economía puede entrar, la Argentina puede entrar en un ritmo muy interesante. Por eso yo pido que Alberto renuncie ahora, que venga un gobierno peronista. 6 meses de una buena economía peronista, llegamos competitivos a las elecciones de 2003. ¿Cuál es el destino? 2023. ¿Quién no quiere esto? La oposición. La oposición lo que ve es que está sangrando y te deja sangrando tirado en el piso. Yo los entiendo. A la Argentina esto no le hace bien. Por eso voy y digo: muchacho, Alberto Fernández, dejá de autopercibirte exitoso y renunciá, dejate de... ¿Cuál es el destino de Guillermo Moreno según Guillermo Moreno? No, hoy en día usted hace apología, hace apología del peronismo, todo el tiempo de las ideas peronistas. Pero lógico. Pero ¿cuál es su destino? ¿Va más allá de hacer pero apología al peronismo? yo ¿Usted soy- cree que todavía tiene para dar en Yo términos soy un de... militante de la causa. Nosotros somos gente de proyectos colectivos. Nosotros damos la vida por un compañero. Esto lo hizo pedazo Cristina cuando dijo: no pongo la mano en el fuego por nadie, salvo por mis hijos. Destruyó el proyecto colectivo. Yo soy de una generación que te decían: compañero, no tengas miedo, que la muerte no duele. Ibas para adelante y te masticaba lo que venía. No, olvídate. ¿Y cuál es su destino? ¿Cuál cree que es su destino? Ningún ¿Cuál le esto que gustaría? estamos haciendo. No, esto que yo escuchá, tengo un mayoreo de ferretería, tengo una consultora en economía, tengo 3 nietos, 2 hijos, mi mujer, tengo los compañeros, no tengo ningún destino. No, nosotros somos de un proyecto colectivo. Yo lo que quiero es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Y quiero delegarle a mis hijos, cuando agarren la bandera, que la Argentina va desde la Quiaca hasta el Polo Sur. No esta estupidez de Esper que dice que las Malvinas no sé que te den plata, sí, y, tiene problemas y la con eso. Bullrich que dice que no sé que las Malvinas también. Guarda que acá hay un pacto de defensa mutua entre los chilenos y los británicos, lo dijo Boric hace poquito. ¿Para defenderse de quién es ese pacto de defensa mutua? Ojo que ustedes van a tener que tener entrenamiento militar, chiquito, si realmente son patriotas. A ver si todavía se la quieren llevar de arriba. Ustedes están en condiciones de combatir, así que empiecen a practicar. Y vos también, Él es soldado, nena, él es soldado. Y vos también. Literalmente, él es soldado. La persona que estés a tu derecha, él es soldado. Soldado voluntario es acá en el... Fui soldado voluntario un tiempo, sí. Bueno, muy bien. Entonces tenés entrenamiento, si es que te... No, en realidad era soldado técnico. Ah, bueno, está bien. Mientras estudiaba, fui soldado. Van a tener que tener, están en condiciones de Guillermo, estar en aptitud de defensa de la patria. Y la vamos a tener, sin ninguna duda, por lo menos de mi parte. Ya que entramos en un plano más moral, a mí me dolió profundamente, como católico, que el peronismo no haya hecho un mayor esfuerzo para evitar la ley del aborto. Sí, a mí también. No, a mí también. No, a mí también. Desde lo comunicacional, Sí, eso no tenés solamente razón. de...
Yo hice lo que pude, pero mi voz es mi voz. Pero sí, tenés razón, yo creo, nosotros... Hoy creo que para estamos- muchas estamos personas en claro es un aspecto Ahora, el que empezó con esto fue Macri. ¿Está bien? Sí. Y de los Y neo- bueno, y los y por neo- eso para mí es Sí, invotable. por eso los neoliberales También. ni hablemos y los socialdemócratas. Fue un pedido del fondo, de alguna manera. Si usted mira el memorando... No, en realidad es las políticas de género lo del fondo. Pero bueno, está bien, yo creo, coincido con lo que dices vos. Sí. Mirá, un día entraba al despacho de un ministro muy importante de nuestro gobierno y me dice, estoy firmando la renuncia. ¿Y por qué? Porque está circulando un decreto para hacer el aborto en nuestro gobierno. Justo me llama la presidenta y digo, ¿qué es esto de este decreto? Me dice, acá no hay ningún decreto. ¿Qué decreto? Y lo llamé al ministro y dije, acá no hay ningún decreto. Bueno, habrá un error de información. Pero eso me parece la verdad histórica. Lo que yo cuento es la verdad histórica. Obviamente que cuando yo te digo un ministro muy importante no había tantos, ¿no? Así que es muy fácil de saber. Bueno, Guillermo, ya estamos terminando. Lamentablemente se hizo corto. Qué divertido este Había programa. mucha más. Nos venimos otro día, me llaman por Te quiero hacer una cortita y otra cortita, Ahora Nacho. que sé dónde estacionar acá, porque no transito mucho por Puerto Bueno, Madero. ya te vamos a hacer Ya es volver. más fácil, Te obligamos a una segunda era un vuelta. lío, sí, era un lío llegar. Hoy fue un día difícil. Tardé desde Esmeralda y Tucumán, tardé más de 50 minutos en llegar. Bueno, te hacemos una cortita cada uno y ya cerramos. Mi pregunta, si llega a haber un hipotético, y se la hago a todos, hipotético balotaje entre Larreta y Milei, el peronismo no está, ¿a quién votás? No, pero son lo mismo en términos económicos. Uno socialdemócrata, el otro neoliberal, son la escuela austríaca. O sea, ninguno. Pero escúchame, ¿vas a votar a alguien de la escuela austríaca? Es ridículo el que te contesta sí o no, uno de los dos. Yo con la escuela austríaca te dije que no tengo ni diálogo, son la teoría subjetiva del valor. Lo interesante de esto es entender que las socialdemócratas y los neoliberales hicieron el consenso de Washington. Nosotros los patriotas estuvimos ausentes en términos ideológicos del mundo de la caída del muro de Berlín. Llegó Trump y mezcló de vuelta. Y por eso estamos respirando y por eso podemos decir estas cosas. En términos económicos, Larreta y Milei son lo mismo, la escuela austríaca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo Larreta no me creo que parece Milei no. sea escuela Parece que austríaca en Larreta la es práctica. una especie de georgiano, pero bueno. No, la escuela austríaca es socialdemócrata. Yo creo que Larreta es casi comunista, pero bueno. No. Si fuera comunista sería la teoría objetiva del Fíjate valor. dónde encerraron más durante la pandemia. No, pero escuchame. ¿Dónde hubo mayores controles? Pero no es ese el tema. En términos económicos, cuando vos lo escuchás, es tan socialdemócrata como Alberto Fernández. Fíjate los economistas que tiene. Son todos la escuela austríaca. Igual que al final terminó siendo igual que Kicillof. Bueno, le hago una pregunta. Radcay y compañía son todos lo mismo. De Kicillof para acá, todos los ministros de Economía son cortados por la misma Le hago la una escuela última austríaca. pregunta, Guillermo, Dale. y vamos cerrando. Grobocopatel, hace muy poquito, la familia Grobocopatel Sí, lo sacó, conozco muy bien. sacó una idea que se parece a la suya. No. ¿Sabe por qué no se parece? Usted quiere poner impuestos a la tierra de alguna manera. No, de y ellos ninguna también. manera dije eso. ¿Por qué decís lo que no dije? Si no me Bueno, lo preguntaste. diga usted. Grobocopatel es un vivillo. A ver. ¿Está bien? Sí, estamos un de acuerdo. picarón que dice, llegó el momento de... Bien progre. Como el que te invitó, Claro. el pelado que te Sí. invitó era bien progre, ¿no? Escuchame una cosa, él dijo, estoy de acuerdo en poner una ley de arrendamiento, como dice Moreno. Sí. Con eso le bajamos el costo de arrendamiento. Ahora, pará. No, iba a decir, es para el público que, para los que no saben, es un impuesto a la tierra y quita de retenciones. Eso es lo que propuso Grobocopatel. Muy bien. Yo no. Bien. Yo lo que digo es... ¿Cuál es la propuesta de Moreno? Muy bien, una ley de arrendamiento. Porque de esa manera quitas la espuma de la renta extraordinaria, quitas la espuma. Hoy se están llevando entre 40 y el 50% de la producción. Esto es un impuesto no sobre es las... un impuesto, hermano, es una ley de arrendamiento. ¿Qué no entendés de lo que te estoy diciendo? Explíquemelo. ¿Pero qué te tengo que explicar lo que es una ley de arrendamiento? ¿Qué no entendés? Explíqueme de qué se trata Pero la ley de ¿cómo vas a arrendamiento? confundir una ley de arrendamiento con un impuesto? ¿Le Un estoy impuesto, consultando si es un impuesto o qué es? pero no una ley de A arrendamiento. los es que ponerle alquilan la techo, tierra un le techo. ponen un techo. Un techo al le precio. ponen claro, Ok. exactamente. Una ley de arrendamiento. Y después pone las retenciones al mango. Eso es lo que quiere hacer. El grito de Alcorta, ¿sabés qué fue? El grito de Alcorta es el nacimiento, tienen que estudiar un poco más, es el nacimiento de la Federación Agraria. Lo encabeza un cura, que es cuando los productores se rebelan contra la sociedad rural porque le aumentan los alquileres. Ahí se produce el grito de Alcorta, lamentablemente hay algunos muertos, y sale después de ahí la primera ley de arrendamiento de la Argentina, que ahora está en desuetudo, pero siempre tuvo ley de arrendamientos rurales la Argentina. Ok, un Muy techo bien. al precio de los inmuebles rurales. De los No, alquileres, del alquiler, cabezón. De los alquileres. Muy bien. Arrendamiento y alquiler es lo mismo. Ujú. Arrendamientos Sí, sí, sí. rurales.
sinónimo alquiler rural. De la tierra, bien. Muy bien, entonces no podés cobrar, el dueño de la tierra no puede cobrar más de tanto. ¿Cuánto es ese tanto? El 2% del valor de la tierra como máximo. La hectárea vale $20.000, puede cobrar lo que corresponda al 2%, $400 en el año. No el 50% de la producción como se lleva ahora, que es el sistema feudal. Una ley de arrendamiento, ningún impuesto. Con eso le bajo el costo a los productores. ¿Está bien? Le bajás el costo, porque hoy el costo más importante que tienen los productores es alquiler de la tierra. Se llevan casi la mitad de la producción en la zona núcleo. Cuando Esper alquila la tierra, es un señor feudal. Vos sos el productor, le tenés que dar la mitad de la producción a Esper. Con eso le bajás el costo. Como le bajaste el costo, le podés bajar el precio de venta a través de las retenciones. O sea, subís retenciones. Pero al máximo. Al máximo. Me encanta. Dijo él. Al máximo que den los proyectos, la rentabilidad del proyecto. Al máximo que dé la rentabilidad del proyecto. Ese diferencial no castiga al productor, porque sigue teniendo la misma rentabilidad. Le bajé los costos, le bajo los ingresos a través de la retención. Con eso consigo dos cosas. Primero, honrar los compromisos de la deuda externa y a su vez bajo el precio de la comida, con lo cual el paupérrimo salario que cobras acá, salís y en vez de comprarte medio pancho, te podés comprar 10 panchos. Votar peronista, peronismo, dejate de bromar. Bueno, ya lo votaba de antes, tranquilo. Muchas gracias, Guillermo, por venir. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Basics.